Conciencia del dolor, con la doctora Sofía Pérez Pavón Vela. Bienvenidos a su podcast Conciencia del Dolor, donde hablaremos de ciencia y de conciencia del dolor para que tú obtengas todas las herramientas para que tu día a día se acerque a la mejor calidad de vida y se aleje por completo del dolor. Soy la doctora Sofía Pérez Pavón, creadora del método You, método que encuentra el origen o causa del dolor para que a través de la parte neurológica, biomecánica y emocional de manera integral, tú puedas alejarte por completo del dolor. Bienvenidos. ¿Cómo están? Pues ahora sí, siempre les digo que estoy emocionada porque cada vez que grabo un podcast para mí sí es muy emocionante. Ayer me pasó que llegó al consultorio una persona y me dijo, es que se lo ha pasado a 1000 personas porque me encantan tus podcasts, y yo así de, oh, ¿en serio? Yo no sé ni quién me ve ni quién no me ve, pero en el momento que yo sé que las personas están recibiendo información fidedigna con estadísticas, con la ciencia, y en base a eso están mejorando su calidad de vida, pues me emociona muchísimo. Pero hoy en particular sí que estoy emocionada porque, bueno, además de estar acompañada de una muy grande amiga, que gracias a ella y además me convenció que estudiara la maestría de medicina del sueño, la estudiamos juntas. Ahora es mega picuda, ella es médico y además tiene una especialidad, bueno, tiene muchísimas especialidades que ahorita van a ver su experiencia, pero es mega experta en sueño y además es la persona que conozco que más entiende de una manera integral al cuerpo humano. Es impresionante. Tenemos hoy a Catalina Carballo. Ella es médico y verdaderamente, pues sí, estoy muy honrada de que esté aquí. Además, ya la llamaron para ser ponente y docente dentro de la Universidad Europea de Madrid, que es donde estudiamos la maestría. Y bueno, está aquí para darnos todo su conocimiento. Ahorita van a ver lo importante, por qué metimos lo del sueño y qué tiene que ver el sueño con dolor, porque todas las personas que tienen dolor, sí, bueno, no todas, pero ahorita les vamos a hablar de estadísticas porque nunca es todas, sí van a tener se puede decir una consecuencia grave sobre el sueño y viceversa. Si alguien está teniendo consecuencias de no poder, perdón, si alguien está teniendo problemas con el sueño, también hay consecuencias de dolor. Entonces están súper relacionadas y pues bienvenida, Cata. Estoy emocionadísima porque son unos suertudos de tenerla aquí. Y entonces pues bueno, si quieres decirnos un poquito de tu historia, de qué has hecho para que la gente te conozca un poquito más, porque sí es un privilegio que la tengan. Muchísimas gracias. Pues nada, la verdad es que no hay nada que me guste más que hablar de este tema. Y cuando encontré a Sofía fue desde una experiencia personal, porque yo llegué a tener muchísimo dolor, tuve un problema de ciática y cuando la conocí realmente fue ella la que me pudo sacar de ese dolor tan intenso que tenía. Y al conocer el método que ella hace me sorprendió muchísimo porque yo estudié primero medicina, después estudié una maestría en psicología clínica y ya después me especialicé en sueño. Pero cuando ella empezó a hacer la terapia conmigo, empecé a ver cambios, no solo en mi cuerpo, pero a entender el impacto que tenía este método sobre el cuerpo. Y es un poco lo que vamos a ir platicando el día de hoy, porque después de esa experiencia la invité a estudiar la maestría en medicina de sueño, porque yo sabía que ese método tenía un impacto muy grande. Entonces, para poder hablar las dos el mismo idioma, le dije, métete a la maestría porque tenemos que entender esta información, pero desde la metodología You, ¿no? Entonces, justo por eso empezamos a trabajar juntas. Y entonces hoy les vamos a platicar de datos, de cosas que nos han pasado juntas, que ya llevamos, bueno, sí, con pacientes, con problemas de insomnio o con problemas de dolor, que hemos tratado las dos cosas a la vez y cómo mejora el paciente gracias a poder dormir bien
o viceversa, el paciente que no dormía nada, que después empezó con un dolor. Y entonces tenemos casos muy, muy, muy específicos que ojalá que ustedes, si conocen a alguien que tenga casos así, o ustedes mismos decir, nunca había relacionado que mi dolor de cuello no me deja dormir, o viceversa. Nunca había relacionado que no he dormido durante no sé cuánto tiempo y después me empezó un dolor de la espalda baja y yo pues me fui a la espalda, me hice 80 estudios y sigo con unos dolores horribles y cada día duermo menos. Entonces el sueño y el despertar, porque es igual de importante el día que de la noche, como lo vimos en el podcast pasado, y yo sé que les repetí muchísimo la misma idea, pero no me importa porque quiero que me entiendan que no hay nada mejor que entender que de base, de origen, por eso Yu significa origen, raíz, tenemos todo instalado en nuestro cuerpo para estar bien. Y lo que necesitamos hacer es conocer qué es lo que pasa con el cuerpo, qué es lo que la ciencia hoy nos habla y nos dice, que tenemos una científica hecha y derecha, que además no sabe lo que ha estudiado para que sepa lo que hoy les va a decir, para que ustedes sepan que en ustedes está la respuesta y que tenemos millones de maneras de tener una mejor calidad de vida y que nuestro cuerpo viene ya instalado. Y de ahí también cómo podemos ir uniendo como todos estos datos, tanto de psicología como de comportamiento, como qué haces en tu vida diaria, cómo son tus hábitos. Entonces hoy les vamos a hablar de varios casos y también les vamos a hablar de cómo se resuelven, porque como siempre nos gusta dar soluciones en You, y también de cómo tu cuerpo ya trae instalado todo y cómo pequeños tips para que ustedes ya hoy en casa puedan mejorar su dolor gracias a tener una mejor calidad de sueño y de despertar, y también viceversa. A través de tener una buena calidad de sueño y despertar bien, que eviten dolores o eviten trastornos que van a hacer que sufran o que les duela. Entonces, pues no sé si quieras platicar un poquito de este caso del que hablaba de Rosy, de cómo llegó con nosotros. O sea, primero entender que una persona que no duerma, la privación de sueño genera entre 200 y 300% más probabilidad de generar un dolor en el cuerpo, ¿no? Entonces, 45% de las personas que no duermen tienen más probabilidad de tener un dolor de espalda, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, estamos hablando de 300%. O sea, si tú no duermes bien, tienes un 300% de que ahora te duele algo. Entonces, si te duele algo, pregúntate si antes estás durmiendo bien o no. Y entonces, sí es una fuente, es la raíz y puede ser la raíz del problema. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a dormir bien? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, miren, cuando yo veo los TikToks y la gente explica que la melatonina y que la serotonina y que la dopamina, siento que nadie entiende nada de cómo es esto. Ya está súper de moda la famosa dopamina, ¿no? Y realmente yo creo que la gente no entiende qué es lo que constituye que tu cuerpo genere dopamina, qué es lo que constituye tu cuerpo que genere serotonina, cuál es la gran diferencia entre una y otra. Entienden el concepto como muy así, pero hoy tenemos a esta experta en donde sí nos puede dar como todo una explicación fácil de entender, de decir qué es lo que tenemos que estar produciendo en el día, cómo lo podemos producir, cómo podemos hacer para que se produzca, para que entonces cuando llegue la noche nosotros realmente tanto vaciemos, porque hay químicos que vamos vaciando durante el día, que dependiendo qué estés haciendo, esos bioquímicos se van a ir literalmente vaciando para que después entres en una buena calidad de sueño y viceversa. Entonces, aquí está la experta y les voy a explicar de una manera muy fácil este proceso de cómo llegar a realmente generar esos bioquímicos, para qué sirven esos bioquímicos y además qué es lo que nos da cuando nosotros tenemos una buena calidad de hábitos y a través de esos hábitos lograr estos bioquímicos que nos generan una buena calidad de sueño o viceversa, una buena calidad de despertar. Así es. Entonces, vamos a primero entender por qué hay una regulación en horarios, ¿no? De nuestros bioquímicos, por qué unos se liberan en la noche, por qué unos se liberan en la mañana, cómo sabe mi cuerpo cuál tiene que liberar y a qué hora, ¿no? Entonces nosotros en nuestro cerebro, atrás de nuestros ojos, tenemos un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático y este es un reloj maestro que le va a decir a todo nuestro cuerpo qué hora del día es. Entonces todas las células del cuerpo van a tener cada una un reloj, ¿ok? Son poquititas las células que no tienen un reloj interno.
Pero cada célula del cuerpo tiene este reloj que va a estar regulado por este reloj maestro. Entonces, gracias, o sea, justamente tiene este reloj, tiene que estar atrás de los ojos. ¿Por qué ahí? ¿Por qué tiene que estar ahí ese reloj maestro? Porque los ojos son los que van a comunicar exactamente la hora del día que es y se va a guiar gracias a la luz, ¿no? Entonces nuestro ojo tiene 5 fotorreceptores y cada uno de estos fotorreceptores le va a indicar a mi cerebro qué hora del día es. También tengo unas células en el ojo que puede medir el ángulo del sol y el ángulo de la luz. Entonces, yo sé qué hora del día es gracias al ángulo y además al color y al tipo de luz que hay afuera, ¿ok? Entonces, toda esta señal va a llegar a este núcleo y este núcleo le va a indicar a todas las demás células qué hora del día es. Y por eso tu sistema digestivo va a funcionar muy diferente en la mañana, en la tarde y cuando te vas a dormir. En la noche tu sistema digestivo no tiene por qué estar funcionando, ¿no? No te vas a parar al baño. Pero también todas las hormonas que se están produciendo tienen este ritmo. Un ritmo, los estrógenos, la progesterona, tu tiroides, todas las hormonas van a funcionar gracias a este reloj maestro. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora tenemos tantos problemas de salud? ¿Y por qué ahora la gente tampoco está durmiendo tan bien? Tenemos una sobreexposición a la luz artificial de manera que nuestro reloj maestro, el que está atrás de nuestros ojos, está confundido. No sabe qué hora del día es porque nosotros no le estamos dando las señales adecuadas. ¿Por qué? Porque desde que nos metimos a estar adentro de las casas y las oficinas, antes la gente vivía en el campo y estaba todo el día afuera, ahora estamos adentro de una oficina con la misma luz y una luz blanca y entonces mis ojos no están captando esta diferencia de cómo va cambiando la luz durante el día. Entonces, estos procesos que tenían un ritmo se están perdiendo. Llego en la noche a mi casa y entonces pretendo dormir y decirle a mi cuerpo, ok, ya, vámonos, ahora sí quiero dormir, pongo la cabeza en la almohada y pues es muy difícil porque si llevo expuesto a la misma luz todo el tiempo, yo le estoy dando esa señal a mi cerebro que a lo mejor son las 12 del día, pero ya son las 6 de la tarde, pero en mi oficina estaba el foco, el reflector blanco encima y como les dije, también captamos el ángulo. Entonces, cuando amanece, el sol está aquí, luego va avanzando y al anochecer se mete de este lado, ¿no? Entonces, estas señales mis ojos no las están percibiendo. Es decir, esta regulación hormonal tiene que suceder para que yo tenga un buen sueño. Entonces, ¿qué pasa con la serotonina? Es un neurotransmisor, es una hormona que el 90% se libera en mi intestino. Y esta serotonina es muy importante para poder tener una buena calidad de sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a atardecer, se libera una buena cantidad de serotonina en el sistema y esto hace que yo me sienta más relajado y que empiece a sentir un poquito de sueño, que tenga un poquito de presión de sueño, que diga, ay, ya me cansé, tengo sueño, ahora vamos a prepararnos, no es momento de hacer actividades intensas, vamos a prepararnos para que yo tenga un poquito de actividades que me relajen, ¿no? Y entonces esta serotonina va a ayudar a hacer como una señal para empezar mi rutina de la noche y al mismo tiempo va a tener que ver con la liberación de melatonina. Entonces la serotonina tiene que ver con la liberación de melatonina, ¿ok? Entonces, si desde el momento en que empiezo a liberar serotonina, si yo no tengo un buen sistema digestivo, porque la serotonina se va a liberar desde el intestino, imagínense. Entonces necesito una buena salud intestinal, un buen intestino que no esté permeable, que no tenga bacterias, y otro día si quieren hablamos de la microbiota intestinal porque es súper interesante. Entonces, la serotonina se va a liberar desde el intestino en este ritmo circadiano para que en la tarde yo me pueda sentir relajado y esta liberación de melatonina en la tarde va a empezar a ser la señal también para bajar el cortisol, que es súper importante,
y para empezar a liberar melatonina. ¿Qué quiere decir melatonina? Es una hormona, es un químico que va a ser un promotor de sueño para que yo pueda dormir bien. ¿Ok? Entonces vean todo lo que está pasando y esto es gracias a la señal circadiana. Esto es gracias a la señal del sol, en qué momento, en qué posición y en qué intensidad y en qué color está esa luz, la que va a desencadenar todos estos procesos. Entonces ya una vez que libero serotonina y la melatonina me hace irme a dormir, ¿qué pasa con estos químicos? Esta melatonina tiene una función también antioxidante y la serotonina va a ayudar a que yo pueda atravesar diferentes etapas de sueño. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito una buena cantidad de serotonina para tener un sueño de ondas lentas, un sueño profundo y también un sueño REM. ¿Qué es el sueño REM? Es un sueño que es cuando soñamos. O sea, normalmente soñamos durante toda la noche, pero el sueño que tú te acuerdas, que tiene como una secuencia y a veces un poco rara, pero es una secuencia más, pues justo el sueño que recuerdas en la mañana, eso sucede en el sueño REM, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el sueño REM? Para regular las emociones. Y entonces, aquí vemos que la serotonina es un neurotransmisor que es básico y que es muy importante para que no tengamos problemas emocionales, por ejemplo, como la depresión. Cuando la gente tiene baja liberación de serotonina, podemos tener síntomas como dolor o depresión, por ejemplo. La serotonina es un modulador del dolor también. Entonces, cuando tengo baja serotonina, puedo tener mucho más dolor de lo normal y puedo tener problemas de depresión. Y además, no libero suficiente melatonina y además no tengo una buena fase de sueño REM, que este sueño es el que me ayuda a la regulación emocional. Para eso sirve el sueño REM. Es el momento del sueño en el que yo proceso todas mis emociones, ¿no? Entonces, imagínense toda esta cascada y por eso vemos esas sintomatologías, pero entendiéndolo desde este punto, ya vamos como conectando toda esta información. Ahora, si ustedes se toman melatonina, vean cómo están interfiriendo en este proceso fisiológico, que todo tiene una razón de ser y todo está perfectamente bien diseñado para que suceda de esa manera. Entonces, cuando ustedes toman algún fármaco o toman melatonina, por ejemplo, que ahorita está tan de moda, están interviniendo en estos procesos naturales y no se va a llevar a cabo una adecuada arquitectura de sueño y no se van a llevar a cabo estos procesos naturales como deben de ser. ¿Okay? Entonces, no es nada más tomar melatonina por melatonina. Esta tiene que estar indicada en una situación muy particular y si quieren luego platicamos sobre esas situaciones, pero no se puede dar melatonina. Además, las dosis, nuestro cerebro va a liberar una microdosis como por ejemplo 0.5 miligramos de melatonina y la mayoría de las melatoninas que venden en el mercado son de 3 miligramos para arriba. Entonces, si tu cerebro nada más va a liberar 0.5 y tú te estás tomando 3, pues ya ahí nos habla de algún cambio significativo, ¿no? Todavía no hay estudios suficientes para ver retrospectivos, para ver los impactos que tiene la melatonina en nuestro cuerpo y mucho menos en niños. Todavía no sabemos cómo la melatonina es un suplemento, no está regulado por una industria o por una organización que vea de qué manera está constituido ese fármaco. Bueno, ese frasquito que te tomas no tuvo una regulación previa. Entonces, ciertos estudios que se han hecho han visto que la composición de ese frasco no es lo que dice. Normalmente tiene muchísimo más melatonina de la que dice o menos de la que dice el frasco, porque como no hay una regulación, entonces pueden ponerle lo que sea a ese frasco, ¿no? Entonces, al ser un suplemento, no hay una organización que esté regulando qué contiene ese frasco. Entonces, tampoco sabemos lo que se están tomando, ¿no? Es mucho mejor con que ustedes apaguen la luz en la noche, no se expongan a una luz blanca llegando en la noche a su casa. ¿Cómo se libera la melatonina? Con la oscuridad. Entonces, lleguen a su casa de trabajar y denle la señal, 1, de relajación a su cuerpo,
como decir, bueno, ya se acabó el día, vamos a promover esta relajación, actividades relajantes, apaguen las luces de su casa, no lleguen y prendan todo, porque estamos acostumbrados a llegar y prender todas las luces. Y nada más tengan lucecitas color tipo ámbar o muy cálidas y con poquititos watts, nada más para que vean, pero una vez que empiezan ustedes a vivir en esa oscuridad, a exponerse a más oscuridad, sus ojos se van a acostumbrar y van a ver perfectamente bien con poquitita luz. Y así hagan toda su rutina de la noche. Si quieren ver una serie, si quieren ver la tele, porque obviamente dicen, o sea, ¿en qué planeta vives? Todos queremos llegar a la casa y estar en nuestro celular, en la tele, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues pónganse unos lentes con filtro de luz azul. Estos no los usen en el día. En el día sí necesitamos luz azul. Hay mucha gente que veo que trae sus lentes con filtro azul y estamos también alterando esa luz. El cielo es azul y la luz es azul porque sí la necesitamos ver. Por eso tenemos un fotorreceptor especial para ver esa luz. Entonces, si tenemos el fotorreceptor es porque naturalmente sí la necesitamos, pero hay que saber a qué hora. Entonces, en el día no usen filtros azules. En la noche, cuando ya no hay luz azul afuera, o sea, cuando el cielo ya no está azul, más bien ya está negro, ahí ya tu ojo ya no necesita una luz azul. Ponte un lente que tenga un filtro azul. Si quieres ver la tele un ratito está bien. Obviamente el contenido es súper importante. Si se ponen a ver una serie hiper mega estimulante, pues obviamente eso los va a activar y no los va a relajar. Pero si ven cosas de la naturaleza o documentales o cosas que sean mucho más tranquilas, es mucho mejor. Y traten de hacer una rutina que sea todos los días igual, más o menos. Casi todos tenemos una rutina, no es tan específica como la de los niños, pero sí todos tenemos una rutina o intentamos tenerla, ¿no? Entonces sí trata de ponerte la pijama a la misma hora, lavarte los dientes, la cara, ir al baño y acostarte y leer un ratito antes de irte a dormir para que le puedas ir dando esta señal. Si tú haces eso, no necesitas tomar melatonina, a menos de que tengas un trastorno de sueño específico en la cual esté indicada la melatonina, ahí sí. Pero se usa de una forma muy específica, en un horario particular. No es nada más, me tomo melatonina porque ya me quiero ir a dormir. No, ¿ok? Entonces, todo esto era para explicar cómo funcionan estos neurotransmisores, estos químicos, para poder tener una muy buena calidad de sueño y para que no estén tomando cosas externas que vayan a alterar esta arquitectura. Porque además de que estamos durmiendo menos, o sea, si de por sí ya en nuestros estilos de vida dormimos menos tiempo, pues ese tiempo ya no le estamos dando tampoco ni siquiera la calidad de sueño que necesitamos. Entonces al día siguiente pueden estar más cansados solamente por no tener un horario regular. Como decía Sofía hace rato, o sea, necesitamos, no es cuántas horas duermas, no es, tengo que dormir 8 horas, no, porque eso es muy particular y cada persona tiene una cantidad de tiempo específica de cuánto necesita para sentirse reparado. Pero muchas veces solamente con cambiar el tema de la luz y que tú te despiertes todos los días a la misma hora y te vayas a dormir más o menos a la misma hora, con eso vas a tener muchísima más energía en el día. Después de toda esta explicación maravillosa de Cata, quiero decirles que ustedes tienen programas dentro de cada una de esas células que puede regular todo lo que nos está pasando. Y les prometo, no nada más vamos a sobrevivir, sino podemos sobrevivir con la mejor calidad de vida gracias a entender cómo hacer para que tu cuerpo, a pesar de estar 8 o 10 horas en una oficina, y les doy mi ejemplo, yo estoy pues en promedio 10 a 12 horas en el hospital trabajando. Estoy con luz oscura todo el tiempo. Todos mis cuartos están oscuros, no entra una gota de luz, un gramo de luz. Y sin embargo he aprendido a regularme a través de otras cosas. Uno, tenemos varios relojes por si las moscas. O sea, por ejemplo, yo que vivo en la oscuridad, porque trabajo muchas horas al día, sí he hecho, a partir de que estudié la maestría y conocí a Cata, he hecho cambios muy fáciles, muy significativos, que además me generan muchísimo bienestar, como por ejemplo dormir una siesta después de comer, para que mi aparato digestivo llegue mejor. En You, si somos expertos en algo, es en saber cómo apagarnos o cómo
hacer para que nuestro sistema literalmente entienda cómo descansar en periodos para después recuperarnos y entonces regenerarnos en ese periodo de descanso. Y no solamente es con la dormida, puede ser que mientras yo estoy en el trabajo, automáticamente inicio con uno de los personajes, que ya saben que los personajes implican una cuestión muy integral en donde generamos esa serotonina, generamos una mejor digestión, generamos un mejor despertar gracias a que le estamos dando el indicativo a nuestro cuerpo a través de esos personajes de decir, a ver, es luz del día, vamos a hacer Flamabel, que Flamabel es un personaje que tengo que es un fueguito, es niña, es brasileña, es súper sexy, mueve las pompas y al mover las pompas y las caderas nosotros despertamos. Entonces vean qué fácil también es darle indicativos a nuestro sistema para que sepa su sistema cuándo mejorar esa calidad de cómo despertar y cómo dormirte o viceversa. Simplemente haces un personaje que no solamente es una respiración, es toda una instalación y como les he explicado antes, es como en una computadora que abres y no tienes acceso a un archivo. El no tener luz de día, para mí, en todo el día, no tengo acceso a abrir ese archivo y decir, despierta Sofía. Sin embargo, si yo muevo mis caderas y le enseño a un paciente a moverse así para despertar, yo también, mi sistema también está despertando. Y luego, a la hora de, antes de comer, yo me bajo del hospital y camino así, literalmente en el camellón, y me doy una caminadita y para mí es deliciosa y entonces en ese momento mi sistema empieza a entender qué hora del día es y se empieza a regular. Pero también, como ahorita platicaba con Cata, ¿no? Yo tengo súper establecido mis horarios. Yo me despierto todos los días a las 6 de la mañana, perdón, antes a las 5:30 de la mañana, me voy a hacer ejercicio. A esa hora todavía no hay luz, pero entonces saliendo de hacer mi ejercicio, me doy una caminadita, gracias a entender esto, y entonces camino, respiro de una forma en donde, bueno, amanece mi día, ya hice ejercicio, me fascina, un día me voy a bailar, otro día me voy a hacer Navy o Pilates o lo que sea, no importa. Siempre lo hago a través de entender que eso le genera mucho bienestar a mi cuerpo y estoy generando esa energía. Entonces, fíjense qué fácil es combinar que aunque yo estoy 10, 12 horas en la oscuridad, literalmente, mi sistema sabe perfecto a qué horas amanecí, a qué horas es la hora de la comida, a qué horas es la hora de la noche. Y con eso tiene, porque además tenemos un reloj que se llama el reloj biológico, que descubrimos gracias a un doctor que metió una plantita en la oscuridad y dijo, a ver, ¿qué pasa con esta plantita que está tan acostumbrada a hacer como todo su proceso bioquímico, su fotosíntesis? Y si yo no la pongo en luz y la encierro en la oscuridad, y se dio cuenta que la planta sobrevivía perfecto y hacía todo perfecto. Entonces no se asusten si están en un cuarto con una luz blanca todo el día, porque nuestro cuerpo tiene otros relojes que van a regular, pero sí tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero no hay que cambiarlos de una manera en donde digas, chin, me tengo que salir ahorita, o tengo que pararme de la silla, o tengo que irme, o tengo que... Tan fácil como cambia la luz de tu casa, sí, porque poner un contacto con una luz ámbar te cuesta exactamente 15 pesos, porque hasta en las farmacias te los venden. No prendas esa luz azul. Durante el día, si vas a estar con una luz blanca todo el tiempo, aprovecha mucho tus tiempos de comida. ¿Por qué? Porque también esto que acaba de decir Cata de la serotonina es tan importante. Si tú produces una buena capacidad de digestión, esto va a promover a que sí se genere una buena cantidad de serotonina. Pero vean qué complejo es. Yo vamos a poner que hago todo esto. Sí, ya fui a hacer mi ejercicio, ya vi la luz del día, ya fui, ya regresé. Hago todo lo que se supone que me dicen que tengo que hacer. Pero estoy en una depre de aquellas. No puedo con mi alma porque ya vi que mi amigo tiene un helicóptero, ya vi que el otro tiene la bicicleta del no sé qué, ya leí en las redes sociales que ya mataron a no sé quién y descabezaron a no sé quién. Entonces, tu sistema está todo el tiempo absorbiendo esa información. Y mucha gente dice, es que yo ya no veo, ya no veo, ya. La verdad es que también nos tenemos que actualizar. Te sientas en una mesa y está el tema de conversación. Y tu sistema está hecho para generar estrés. De hecho, el cortisol es tu mejor amigo para poder despertar, pero también para poder sobrevivir. Gracias a ese cortisol te dice, a ver, párate, muévete, haz, torna. Y al pararte, moverte, tornar, etcétera, tu sistema ya entiende que es de día, ya entiende que tiene que generar todos esos neurotransmisores, todas estas hormonas para que tú sobrevivas. Pero otra vez, ¿cómo lo solucionas? Si tú no tienes ni idea de cómo funciona todo esto,
Y aquí está la clave de por qué estos podcasts y por qué tu dolor puede mejorar y no. Y quiero hablarles de un caso de un bebé que llegó con nosotros, que tenía literalmente una tortícolis y tenía completamente contracturado el cuello. Y empezó a tener problemas con insomnio muy graves y muy severos. De hecho, le tenía pánico a la cama. O sea, cuando llega a mi consultorio que Cata les dice que vayan conmigo, ¿no? Y desde que llegué, en el momento que acostaron al bebé, en el instante que el bebé estaba acostado, decía, ahí viene el terror de la noche, ahí viene el terror de la cama, porque a él le duele. Y él pues sabe que cuando lo acuestan le duele. Entonces los papás pues lo dejaron llorar, como les dijeron algunos consejeros, otros... Y se dieron cuenta que tenía esta contractura que nació con ella, porque a la hora del nacimiento fue un parto difícil, y el bebé nació con una contractura y todo el tiempo la tuvo, y él pensaba que eso era lo normal en la vida. Y además, cómo se modifica la vida de los papás también, porque tenemos que interactuar todos. Yo normalmente cuando tratamos casos de insomnio con los bebés, tenemos que ver que los papás estén tranquilos, porque entonces el bebé no duerme porque le duele, porque ya tiene pánico en la noche, porque cada vez que lo acuestan en una cuna grita del dolor porque pues le duele literal. Y los pobres papás no entendían nada de esto y entonces ya llegaron con los pelos así de o sea, así. Y entonces los papás también tienen que hacer un proceso de cómo relajarse y cómo salirse de ese estrés inmundo. No importa si su bebé tiene tortícolis o no, si no está durmiendo, ustedes están estresados, ustedes son los primeros que tienen que trabajar en cómo relajarse. Y ahí con el método You, búsquenos en todas las redes sociales, método You, y van a encontrar 1000 formas de cómo dormir, de cómo desestresarse, de cómo estresarse, de cómo levantarse, de cómo despertar, de cómo dormir. Y ahí me van a ver haciendo loqueras y muy divertidas, porque espero que se diviertan en la vida, porque regresando al tema de la depresión, ustedes pueden controlar sus bioquímicos a través de las acciones que están teniendo, y no solamente, no dividimos aquí, es que la mente, es que el cuerpo, es que el espíritu, las emociones, llámenlo como ustedes quieran, el cuerpo es integral y lo absorbe todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que darle estímulos que lo hagan todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, aquí les traje por eso a la experta de las expertas, para que nos diga cómo de una manera súper fácil, independiente, por qué el método You nos da esa integridad y por qué, por ejemplo, al mover nuestras caderas y nuestras pompitas, que es lo que nos sucede, que aunque tú estés imitando una flamita y estés haciendo así, y háganlo ahorita y van a ver cómo despiertan porque despiertan, pero si además queman todos sus males. Y entonces, suenen como una flama, porque el sonido es tan importante, ahorita les explica por qué. Ya nada más hacer... es una exhalación larga y es una exhalación continua que tu sistema dice... ¿Qué pasó? Hay que despertar. Lo que les he dicho en otros podcasts, cuando ustedes se asustan, cuando ustedes terminan algo muy importante que ya terminó, que ya se pueden relajar, que ya es hora de dormir, es, fíjense cuando ustedes se acuestan en la cama, como casi todos suspiran. El bostezo, ese largo inhalación, es porque tu cuerpo dice, por favor, métele aire, porque si no me duermo ahorita. Es una forma de despertar. Y entonces tu sistema tiene todo esto integrado para despertar o para dormir. Pero aquí es lo que viene muy, muy interesante. ¿Qué tal si le dan ese estímulo de... Tu sistema tiene que despertar cuando haces eso. ¿Quién no despierta si haces... Vean cómo... Entonces mi cuerpo me pide respirar otra vez y ya active muchísimas hormonas, neurotransmisores y etcétera, etcétera, en donde mi sistema dijo, despierta Sofía, aunque yo no vea luz del día, ¿no? Y entonces... Exacto, entonces vamos a poner como muy prácticamente algunos ejemplos de qué pueden hacer para mantener las señales adecuadas para que este ritmo circadiano continúe, ¿no? Entonces, porque hemos visto que cuando no hay una alineación con el ciclo circadiano, aumenta el dolor. Y esto se ha observado porque en gente que tiene, por ejemplo, trabajos de noche o que tiene otro tipo de trabajos en donde no les permite tener un ritmo, se exacerba el dolor en estas personas, ¿no? Entonces, esto ya nos da una clave de que tener un buen ritmo de actividad durante el día nos va a blindar y nos va a proteger de tener dolor. Y si ya tienes dolor, el que te sincronices te va a ayudar muchísimo para que todos los bioquímicos, los neurotransmisores se van a liberar de forma adecuada
para poder contrarrestar el dolor que ya tienes, ¿no? Entonces, prácticamente, a ver, vamos a ver como tips muy claros de qué pueden hacer. Entonces, en la mañana se levantan y tienen que darle el banderazo de salida a este núcleo supraquiasmático, a este reloj maestro, de decirle, ya es de día, vámonos, arrancamos. Entonces, para eso necesitan ustedes captar esos fotones de luz de la mañana. Tiene que ser antes de las 9 de la mañana para que sea esa luz en particular la que va a estimular este núcleo, ¿ok? Y que no sea a través de un vidrio. O sea, se levantan y abren la ventana y vean la luz. De verdad que no necesitan. Para el lugar en donde vivimos en México, donde hay tanta luz y el sol es tan intenso, con 5 minutos máximo, 2 minutos es suficiente. Si viven en lugares en donde no hay tanto sol, pues sí tienen que exponerse un poquito más, unos 15 minutos. Si está nublado, 20 minutos. Pero esto lo pueden ir haciendo. Entonces en la mañana se levantan, abren la ventana, vean el sol, no vean el cielo. Y aquí vamos a agregarle Vamos a agregarle cómo pueden como enriquecer nada más esta cosa para que no sea tan mecánico. Decir, ok, ya vi, no. Entonces al que tenga la posibilidad de agregarle otro tipo de estímulo mucho más placentero, estos son otros tips que podemos hacer. Y esta es la clave, lo placentero. Y entonces, mañana pruébenlo, por favor. O sea, tienen que probarlo, porque tal vez ahorita les suena raro y aparte van a sentirse raros al moverse de esta manera. Pero entonces, cuando nosotros despertamos, yo tengo 60 personajes caricaturizados que exacerban la realidad. Estos personajes imitan lo que hemos llevado haciendo durante 200,000 años de evolución, en donde estudié de manera muy profunda el comportamiento de qué es lo que hacíamos, cómo nos movíamos, pero no solamente a través de un movimiento, sino también de qué planos. O sea, ¿a qué me refiero con planos? Pues al fin y al cabo, a mí me interesa mucho que tu cuerpo se siga moviendo como se movía antes. A la hora que estamos sentados en una silla, nosotros estamos frontales todo el tiempo y estamos todo el tiempo activando nuestro cerebro en un plano sagital, o sea, dividimos entre derecha e izquierda, todo lo hacemos de esta forma, frontal, caminamos, todo está aquí enfrente. Antes, pues nos caían las arañas de los árboles o las serpientes, ¿no? Antes tenías que escuchar a los pajaritos y si ya no escuchabas al pajarito de allá atrás, es que venía el peligro y tenías que saber que en ese momento te metías a tu cueva. Y teníamos muchos estímulos, hasta un piquete de mosca, ustedes lo han visto en un animal como hacen así, y nosotros como seres humanos hacemos así porque ya ni siquiera nos sabemos mover en este plano transversal. Entonces, arrancar tu día viendo el sol o viendo la luz, abrir tu ventana, ya te está dando aire, que en el aire también hay así hasta hongos que están haciendo que tu cuerpo se tenga que defender de esos hongos y también se están activando millones más de cosas. ¿Qué tal si me mueven las caderas? Y entonces por ahí me van a ver en un video que yo agarro mi trapo y me pongo a hacer con mis caderas y entonces me pongo a bailar. Entonces, si no eres bueno para cantar como yo, no importa, tú canta y si quieres, ¿ok? Si no quieres hacer uno de mis personajes te van a dar todavía una integridad mayor, porque no nada más tengo considerado los planos, sino cómo tu cuerpo acciona a nivel comportamental debido a eso. ¿Cómo se mueve una flamita? Pues se mueve así, pero también se mueve así, pero también se mueve así. Pero ¿cómo suena una flamita? Y eso hace que tu cuerpo despierte. Y luego estás viendo el sol, te estás comparando con una flama. Y además estás moviendo tus caderas y mueves tus hombros, porque cuando tú mueves tus caderas, tus hombros se van a mover. Entonces tu sistema entiende emocionalmente que estás despertando contento. Entonces no me importa que tengas una depresión, porque esto va a generar bioquímicos que te quita la depresión, que te van a hacer despertar mejor, te van a hacer dormir mejor y ya tienes un buen despertar. Ahorita te puse el ejemplo de la flamita, pero también tengo muchísimos. Tengo un conejo, por ejemplo, que además quema grasa, porque a la hora que te pones las orejas de conejo, tus serratos y tu diafragma, que son los dos, se puede decir, músculos más predominantes en tu respiración, se abren. Si tú ahorita tratas de respirar, respira y suelta. Ahora, ponte las manos de conejo, ahora respira y suelta. Y nota cómo aquí tienes muchísimo más capacidad. Y vamos a poner que te duele el hombro y al poner tu mano aquí te duele, pues no lo hagas aquí. Imagínate que tu mano está aquí y simplemente ponme tu brazo en donde no te duela
y ahí respira. Pero ¿qué tal si te hago arrugar la nariz de conejo? Todo esto ya viene instalado en el personaje. Y entonces cuando yo te hago arrugar la nariz del conejo, tú tienes que tensar esta parte que es difícil de tensar y todavía me relajas más tus músculos principales para respirar. Eso acciona a todos tus músculos abdominales y es como si amanecieras haciendo aproximadamente 80 abdominales al día. Lo tengo contado. Sí, puse a personas 6 meses a hacer la respiración del conejo antes de comer y cuando despierten en el día, y entonces activan una capacidad de oxigenación mucho mejor de calidad y además el nivel oxidativo baja. Todos sabemos que al oxidarnos los radicales libres nos hacen envejecer, hacen que nuestros huesos se vean más cafés. Entonces, si quieren verse longevos, o sea, van a durar más tiempo, sin menos arruguitas, más guapos, abdominales, tan fácil como despiertan, abren su ventana, voltean y hacen 3 conejos, así literalmente, arrugan su nariz. Y no hay ser humano que no despierte con esto. Les va a dar calor, van a sentir muchísima energía, van a sentirse más contentos ese día y van a decir, ¿cómo, Sofía? Por hacer manos de conejo, arrugar mi nariz, inhalar 3 veces y exhalar 3 veces, voy a despertar mejor y además mi sistema va a entender perfecto cómo hacer la serotonina para que además tenga una mejor composición en mi digestión a la hora que desayune, una mejor composición para despertar y me voy a sentir contenta y seguramente se van a reír, espero que se rían cuando hagan conejo porque además estás tan contento que no te das cuenta que sí estás sonriendo. Es increíble. Y también si se sacan una selfie, hagan conejo antes de la selfie porque van a estar contentos, porque su sistema está adquiriendo lo que necesitan. Entonces, vean qué fácil es estar bien, que eso es lo que más quiero como compartirles aquí, para que entiendan cómo es tan complejo el ser humano y no las complicamos tanto. Y a veces dicen, pues es que ¿cómo le voy a hacer? Pero es que yo no me da tiempo. ¿Cómo no te va a dar tiempo de hacer 3 veces la respiración y ya no tienes que estar 20 minutos en un lugar nublado porque tu sistema despertó de una forma tan distinta, te sientes contento y eso hace que aparte estás respirando mejor, estás oxigenando mejor, estás teniendo menos radicales libres, estás haciendo muchas cosas que tu sistema dice, es hora de amanecer. Y la gente me dice, ¿cómo es posible que tenga la gente que conoce You tanta energía? Y por cierto, Cata no les contó, pero se curó completamente su ciática. Está perfecta, ya nunca le pasó nada, ¿no? Pero vean qué fácil es estar bien, qué fácil es salirte del dolor, qué fácil es entrar a una composición en donde tu cuerpo genere lo que necesitas para estar bien y tener bienestar. Exacto, entonces ya tenemos como nuestra rutina de la mañana, ya van a salir súper contentos. Si van en un coche, pueden abrir un poquito la ventana y en el trayecto, pues igualmente ir captando esos fotones de luz de ese horario y pueden poner su música para cantar. Y aquí les voy a explicar algo de la voz, que si cantan, quiero que la A se escuche aquí. Y para eso van a necesitar sentirse, bueno, yo tengo los personajes, tengo también las vocales en los personajes. Entonces, el vibrato hace cosas increíbles. Una de las cosas que entendí cuando analicé a los bebés y analicé a las personas que viven de manera nativa o de manera, se puede decir tribal, o sea, entre tribus, viven más en una zona en donde pues tienen que sobrevivir, es que su lenguaje era con mucho más vibratos. ¿Han oído un bebé como guturista? Gu, 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 gu. Es vibrato, ¿ok? Vean cómo en tribus y oyen el lenguaje nativo, no importa si es de los mayas, de los otomís, etcétera, fíjense cómo guturizan mucho, se hacen como que ni puedo imitar cómo es, ¿no? Pero si ustedes, mientras están cantando en el coche, se fijan en el vibrato y tocan diferentes partes de su cuerpo, de hecho tengo unas vocales que sí, las vocales son personajes, todas hacen un poco de visco, sí lo pueden hacer mientras van en el coche y además se van a concentrar mucho más porque no es un visco así donde dejas de ver, sino que es como que llevar tus ojos al punto donde estás viendo al coche de enfrente. Es bien fácil hacer esto. Entonces te pones tu canción favorita, volteas a ver el punto y la A tiene que sonar en tu corazón porque es una A de amor. Entonces cada vez que tú pronuncias la A, tienes que sentir amor. Ni modo, es la más amorosa. No, no es la más amorosa. Tengo otro personaje muy amoroso. Pero entonces cuando tú digas
Ah. Entonces, si te suena aquí, no. Tienes que practicar. Viene la canción, apagas tu música. Ahí ya me suena en el pecho. Y entonces me pongo a cantar y cuando viene la A, siento amor y trato de sentir el vibrato en mi pecho. Y ahí ya están activando y restaurando. No se imaginan así, lo que decía, la fuente, ¿no? De todos estos bioquímicos por cantar con vibrato. Y si no, pues pongan una ópera y van a ver cómo. A mí me encanta poner mariachi, la verdad. Y entonces voy cantando mi canción de mariachi. Entonces imagínense qué diferente. Ya amanecieron simplemente por vibrar esa voz. Estamos retornando a nuestro origen, a pesar de ir en un coche con tráfico, etcétera. Y además se les va a pasar rápido. Yo a veces que pues estás en el coche y la gente dice, y es que el tráfico, y que bueno, yo voy feliz cantando, haciendo mis vibratos, y ya llegué al trabajo con una sonrisa de aquí a acá. Estimulen su cuerpo porque a través de esos estímulos van a lograr generar esos bioquímicos que resultan en una perfecta composición integral para que ustedes estén bien. Y si tienes depresión, lo último que te va a dejar tu cuerpo es poder cantar. Pero entonces, tararea o hazlo con la M. Es un vibrato. Y ese vibrato tan suavecito, tan ligerito, te va a ayudar. Y también ahí tenemos a la paloma, por ejemplo, que hago que te cierres, porque tu cuerpo te pide cerrarte cuando tienes depresión. Y es maravilloso cerrarte porque justo lleva más sangre a tus intestinos, hace que produzcas una mejor digestión. Esa sangre llena en todos tus órganos, porque no nada más son tus intestinos. En este punto te permiten que pueda captar tu cuerpo todo lo que necesita captar, porque si está falta, o sea, si le hace falta varios bioquímicos, y en el momento que llevamos a esta instalación de cerrarnos, nos favorece. Entonces cerrarte es muy bueno también, pero si tú te cierras te vas a cerrar con la cabeza y no estás haciendo una flexión intervertebral. Si lo haces a través de los personajes, vas a tener que decir todo está ok, y aquí yo te envuelvo a través del movimiento de tu antebrazo, y cuando mueves el antebrazo hacia, literalmente hacia adentro, puedes relajarte, y en ese instante si tu columna vertebral va a flexionarse. Para los que nos están oyendo, dije ok con las manos como el sticker de ok, y luego hice el antebrazo en una rotación interna o externa y me envolví para que de esta forma tú te puedas envolver. Y si tú te envuelves, vas a generar más activación sanguínea en toda tu área, como cardíaca, vascular, intestinal, y esto te va a favorecer. Entonces es bueno hacerle caso a tu cuerpo cuando necesita cerrarse, y ahí en lugar de cantar fuerte, haz una M que hace un vibrato, pero muy muy bueno, y eso te va a ayudar a sentirte mejor, y luego ya te va a permitir abrirte, te va a permitir accionar. Entonces ya llegan a la oficina y van a estar expuestos a esta luz blanca todo el tiempo, y ahí ¿qué van a hacer? ¿No? Vamos a seguir dándole estas señales. En nuestro núcleo supraquiasmático, nuestro reloj maestro, funciona principalmente, la luz es uno de los dadores de ritmo más importantes, pero también hay otros. Por ejemplo, los horarios de comida es otra señal para mantener nuestros ritmos, ¿no? Entonces, mantengan un horario de comida regular, generalmente a la misma hora. Y como dice Sofía, o sea, ella le ayuda mucho a tener esta rutina para tener justo estas señales para que su ritmo siga manteniéndose adecuadamente a pesar de que no tenga la luz a su favor. Entonces, igual ustedes, si van a estar en la oficina y van a hacer una llamada, hagan la llamada y traten de hacerla cerca de una ventana, abran un poquito la ventana, o si tiene ventilas, abran las ventilas y ahí hagan su llamada, o sálganse un ratito, tomen la llamada en un jardín, en una terraza. Si tienen oportunidades de estar trabajando en terrazas, sálganse en ciertos momentos del día. Es como darle la señal otra vez a su cerebro, decir, ok, ya ahora son las 12, ahora son las 2 de la tarde, ahora son las 5, ¿no? Entonces aprovechen estos momentos para poder darle la señal adecuada a su ritmo circadiano para que mantengan este ritmo. Y también igual, siempre usando You para poder meter ese componente extra emocional. Lo que pasa hoy en día también es que no estamos
canalizando la respuesta del estrés adecuadamente. Al estar nosotros sentados todo el tiempo en un escritorio, estás en la computadora y estás activando mecanismos de estrés. ¿Por qué? Porque tienes que solucionar un problema, porque estás chambeando y eso genera una activación de tu cuerpo. Esa activación es una respuesta del estrés, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves un animal que está en una situación de estrés, tiene dos opciones normalmente. Es atacar o huir, ¿no? Y a veces también se paralizan. Pero lo común es cuando uno está asustado, está estresado, es o atacas o huyes. Y cualquiera de estas dos vías te lleva a la acción, te lleva al movimiento, te lleva a correr o a atacar, pero esa energía que se está generando está saliendo. Cuando nosotros estamos enfrente de una computadora resolviendo o en un celular y estás generando esa misma respuesta, estamos anclados en nuestra silla, estamos sentados y entonces toda esta energía no está pudiendo salir. ¿A dónde se va esa energía que tú estás generando con tu cerebro al solucionar problemas? ¿A dónde se va si yo sigo en una computadora sentado y en mi celular, ¿no? Entonces, estos ejemplos que les estamos poniendo justo al usar un personaje es porque estás utilizando, estás canalizando la salida de toda esta energía hacia algún lugar porque estás accionando con la respiración, con un movimiento y le estás poniendo la parte emocional positiva que va a contrarrestar todas estas hormonas del estrés también, ¿no? Entonces justo. Nosotros cuando literalmente o cuando vivimos de manera más tribal, entre tribus, cuando hablo de tribal, pues ¿qué harías? Primero enseñar los dientes, es parte de nuestra antropología, es parte de lo que hemos hecho para sobrevivir. Cuando tú vas a atacar, muchas veces enseñar los dientes. Vean qué fácil es, ¿ok? O sea, simplemente, no crean que enseñar los dientes así, no, o sea, tienes que gruñir, o sea, tienes que, ¿ok? Simplemente hacer el gesto de, ya sabe tu cuerpo que tiene la capacidad de atacar. En ese instante, tú leíste una noticia, ya sé, hay empresas a donde damos nosotros cursos, y entonces ya entre ellos ya se permite gruñir o ya se permite convertirse en un dragón y verse frontales así de cuando te enojas con alguien. Y también cuando trabajamos con familias, por ejemplo, que pues el caso del bebé que les estábamos platicando, de que los papás están súper estresados, se empiezan a enojar entre ellos, se empiezan a agredir entre ellos porque no tienen esta salida. Todo el estrés está en tu mente y tu cuerpo no está accionando ante ese estrés y entonces tu sistema no entiende nada de lo que está pasando. Y entonces tengo personajes que atacan literalmente. De hecho, todos mis personajes atacan, todos atacamos literal. Si ahorita entra alguien en su casa y ustedes están en un modo literalmente tan límbico que su razón se va hasta allá, entran a la parte más primitiva de su cerebro, ustedes pueden matar a alguien a cuchilladas, aunque sean las mejores personas del mundo, porque nuestro sistema está hecho para defendernos. Y es lo más importante para nuestro sistema, defendernos y sobrevivir. Entonces, tú estás entrando en un estrés en donde no te estás expresando. Entonces, vean por qué tanta depresión, vean por qué tantos suicidios, vean por qué tanto todo. Primero, pues no estamos ni siquiera respetando los ciclos naturales que llamamos circadianos. Circadianos viene precisamente de cómo sube el sol y cómo baja el sol, ¿no? Sino que también nosotros así tenemos en la mente, ahí viene el lobo, nos va a comer, ahí viene el lobo, nos va a comer, y ni siquiera estamos haciendo un gesto o de agresión o de huida. Que aquí entramos en un sistema que se llama parasimpático, que se los he platicado muchas veces. Cuando nosotros nos relajamos estamos en parasimpático y cuando nosotros nos estresamos estamos en simpático. Si viene ataque, me voy al simpático. Si viene la caída de, ya me puedo ir a dormir, no hay peligro, ahora sí me puedo apagar, es el parasimpático. Entonces nosotros estamos en una oficina, sentados, luz blanca. Y además recibimos noticias de ahí viene el tigre me va a comer o el lobo, dependiendo de dónde vivan, pues verán tigres, lobos, pumas, etcétera, ¿no? Y tú tienes aquí quien te va a comer y tú sigues sentadito. Entonces, si tú estás sentada o sentado, tu sistema sigue sin entender qué está pasando. ¿Qué tal si cuando tú te sientes así de estresado, puedes sacar el diente y simplemente hacer el gesto de y aprietas la panza y haces y aparte también estás haciendo abdominales, ¿por qué no? O mueves tus caderas y te mueves para atrás y para adelante de tu silla. Para los que no están viendo y están escuchando, háganlo ahorita. Hagan de cuenta que sus pompas son pies
y tienen que mover primero uno y luego el otro. Y entonces vayan hacia adelante en la silla, moviendo primero la pompa derecha, luego la pompa izquierda. En caso que tengan dolor, si se convierten en el personaje, no les va a doler hacerlo. Y además pueden graduar o decir, no, hoy yo no quiero hacer carrazo. Tengo un cochecito que se llama carrazo, en donde agarras tu volante, te imaginas tu mejor coche, el que has soñado toda tu vida. Tienes que ponerle hasta vestiduras. Le pones sonido, aunque ya sé que ahora los coches no suenan, pero lo siento, yo necesito sonido para que tu sistema límbico entre en acción rápidamente, porque estamos acostumbrados desde hace 200,000 años a accionar ante el sonido o al no sonido. Por eso cuando los pajaritos dejan de cantar es aguas, peligro. Entonces tu sistema está entrando en un lugar en donde los sonidos han dejado de ser tan importantes como antes, pero tenemos 200,000 años de experiencia en nuestras células que el sonido te va a hacer reaccionar. Entonces, imagínate que estás haciendo el cochecito en tu oficina y entonces tomas tu volante, te imaginas el mejor coche del mundo. Para los que no les gusta los coches, pues imagínense el mejor tablero con la mejor música. Para los que les gusta el olorcito, imagínense que su coche echa olorcitos ricos todas las veces que se suben, lo que ustedes quieran poner, pero bueno, se trepan a su coche cuando llegan a la oficina, en la silla de su oficina, y mueven sus caderas pensando en que se van a escapar. Fíjense, ya estoy metiendo ahí cosas emocionales muy importantes. Entonces, no prenden el coche, van a como salirse en secretito, porque mi carrazo es súper pachanguero, le encanta escaparse de su casa, se va en secretito y luego arranca. Y entonces llego a la oficina, me siento en mi silla, muevo mis pompitas en silencio para que nadie me cache hacia adelante, y entonces voy un pasito adelante, otro pasito adelante, luego otro pasito atrás, nadie me está cachando, pongo mi sensación de qué emoción porque me voy a ir de pachanga y aparte me estoy yendo en silencio para que nadie me cache que me estoy yendo. Y ya cuando llegué a la orillita de mi silla, arranco y arranco hacia adelante y hacia atrás. Y en ese instante le estoy dando a mi cuerpo todo para poder instalar una zona de huida o de ataque. En el momento que ustedes llegan a la orillita, después de haber movido las caderas y se echan para adelante o para atrás, pensando en que arrancaron el coche para salirse del garage, es una analogía lo que estoy haciendo, automáticamente su sistema sabe que es capaz de atacar o capaz de huir. Cuando yo estoy hasta adelante de la silla y me moví con mis caderas, estoy mucho más apta que si ahorita entra un tigre, ya sé que no va a entrar un tigre, pero no importa, si ahorita entra un tigre, yo automáticamente puedo salir corriendo, o viceversa. En cambio, si yo llego, me aplasto en la silla, mi sistema me dice, ok, pues aplástate más, porque no sabe cómo salir huyendo de ahí. Y entonces va a entrar en ese lugar donde decía Cata que es como de congelación, que ahí te apaga tu sistema. Y otra vez ya no estamos despertando. Entonces vean qué sencillo. Si no le entienden a los personajes, no se preocupen. Muevan las pompas para atrás y para adelante, hagan como que frenan y luego vuelven a regresar, y con eso tenemos para que su sistema diga, en este instante puedo salir huyendo o puedo atacar. O enseñen sus dientes y gruñan un poco. Si les parece menos ridículo, está bien. Yo me divierto muchísimo en la vida haciendo todo esto, y además mi cuerpo entiende muy bien cómo estar bien gracias a eso, y además en ese instante te cargas de energía, te sientes diferente, vas a tener mejor capacidad de concentración, y además se te va a quitar el dolor se te desaparece el dolor en el momento que entras en esta instalación. Exacto. Y por ejemplo, si van a entrar a una junta, pues antes, se pueden ir desde caminando al lugar, pues moviendo un poquito sus caderas y moviendo las rodillas un poco para llegar más activados y poner atención. Ahora, lo maravilloso también de nuestro sistema nervioso y nuestra mente es que también nosotros pensamos en esquemas. Entonces, obviamente te estás quedando dormido en la junta o te da pena hacer alguno de estos personajes porque tienes a más gente a tu alrededor. Lo maravilloso de los esquemas es que tú lo puedes practicar en tu casa, lo puedes practicar en privado, que te salga súper bien, pero ahí sí le echas todas las ganas del mundo. Ahí sí te conviertes. Ahí sí te conviertes bien en el personaje. Y la maravilla es que cuando tú generas el recuerdo de ese momento, tu sistema lo va a vivir también como real. Entonces nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Nosotros ahorita nos podemos imaginar una escena terrorífica
Y igual vas a sentir unas palpitaciones, vas a respirar más rápido, porque nada más por el simple hecho de imaginar, tu cerebro ya lo puede vivir como real. Entonces, estás en una junta y no te vas a poner a bailar ahí como Flamabel, pero simplemente con recordar ese movimiento, ese sonido, el color del personaje, automáticamente te vas a despertar. Entonces, imagínese la magia del cuerpo, que simplemente por practicarlo tú solito o solita en tu casa, y luego llegas a un lugar y dices, en este instante quiero despertar. Solo con que memorices cómo se sintió en la mañana hacer ese conejo o hacer esa Flamabel o ese Carrazo o ese cualquiera de los 60 personajes, naturalmente tu cuerpo entra. Y lo más bonito es como si los personajes están creados a través de lo que originalmente hacíamos, lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Los bebés lo hacen. Tú actualmente ve un bebé. Todos los bebés hacen esto que les estoy implicando en cada uno de los personajes. Pero todavía trae implícito el que cuando tú te conviertes en uno o en otro personaje tiene que ver con tu experiencia, que es la percepción. Que lo más importante en la vida humana es la percepción. Yo y Cata podemos estar viviendo exactamente lo mismo. Teníamos examen de la maestría. No es cierto. Estábamos muy tranquilas, la verdad. Y además nos conjugábamos padrísimo, etcétera. Pero teníamos el examen, teníamos que estudiar, estábamos con el trabajo hasta el tope, todo lo demás. Y sin embargo, en el momento que entras en esta sintonía, en donde entiendes cómo ir resolviendo, tu sistema naturalmente lo va haciendo. Y cuando estábamos en ese momento, pues tal vez Cata estaba viendo una forma que si ella me hubiera contado la historia y yo le cuento la historia, son historias totalmente diferentes porque, como se los he dicho desde el primer podcast, nuestro sistema es único, exclusivo, individual y cada quien percibe de una forma distinta. Por eso me gusta tanto regresarme al origen, porque todos somos un mundo infinitamente distinto del otro y cada uno vamos a reaccionar ante un sistema de estrés o un sistema de relajación de una forma completamente distinta. Pero sin embargo, si jugamos, a todo mundo nos funciona. O sea, es experta también en psicología. Les digo que les traje a una eminencia aquí. ¿Okay? Entonces, ahora explicándonos un poquito de qué pasa psicológicamente, porque luego la gente dice, no, es que es psicológico, es que tú no puedes dormir porque esto y lo otro. Y cómo tiene que ver todo con una cuestión de una integridad bioquímica, hormonal, etcétera, etcétera. Sí, justamente es este mismo ejemplo de los esquemas, lo podemos hacer hacia el dolor o hacia la gente que no puede dormir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú en la terapia con Sofía te pudiste relajar, a pesar de que llegabas con muchísimo dolor, pero en ese momento experimentaste un lugar de mucha seguridad, de apapacho, en donde por un instante se te quitó el dolor, ahí es en donde vas a recordar ese momento y justamente en la percepción tú le vas a dar esa señal a tu cerebro de recordar ese momento para que te sientas más relajado y puedas también liberarte del dolor en ese momento. Entonces, si estás en una junta, en un lugar, en donde sea, y estás empezando a percibir mucho dolor, recuerda ese momento y automáticamente te va a llevar a un estado de calma porque ya lo tienes introyectado en ese sistema, en ese esquema, y entonces eso te va a ayudar a relajarte y a que se relaje esa zona y a poder liberarte tantito del dolor. Pero al revés, ¿qué pasa si tú empiezas a decir, ay no, es que ya me empezó el dolor, y es que claro, es que pues es que no me senté bien, o no hice esto, o es que claro, cualquier cosa que tú te empieces a decir, que te empieza a activar de más, y le pones el componente emocional negativo, esa parte te va a tensar, te va a meter al sistema simpático de alerta, no vas a accionar, pero además estás en este estado de alerta en donde ya tensó todos tus músculos y ahí sí la probabilidad de que te duela más pues es mayor, ¿no? Entonces ya tienes este recurso de recordar cómo te sentías cuando estabas relajada, calmada y sin dolor. Es mucho mejor que tú accedas a este recuerdo de relajación y calma para que el dolor disminuya. Y lo mismo pasa con la gente que tiene insomnio. Desde que empieza a atardecer, se empiezan a angustiar, se empiezan a preocupar porque ya dicen, es que ya viene la noche, no voy a poder dormir. Y desde que empieza a atardecer, empiezan a tensar, empiezan a estresarse y todas esas cogniciones negativas van a poner a tu sistema
mucho más activado en un sistema simpático y desde ahí va a ser muchísimo más difícil poder relajarte, poder que se libere la serotonina, poder que se liberen los químicos y relajarte tú para poder dormir. Entonces, tú cuando te vas a dormir tienes que estar en un estado de muchísima relajación. Eso ya lo mencionamos, bueno, lo mencionó Sofía en otros capítulos cuando hablamos del sistema parasimpático. Entonces, tienes que darle la señal a tu cuerpo de que todo está perfecto, todo está tranquilo, para que puedas entrar en este sistema parasimpático. Y si por la razón no lo puedes hacer, porque es muy difícil, entonces tenemos estos personajes para que cuando tú imites a este personaje, automáticamente por la forma de respirar, la forma de acomodar tu cuerpo, te vas a cerrar, ya le estás dando una señal inconsciente a tu cerebro para entrar al sistema parasimpático. Entonces no lo tenemos que hacer por la razón, porque ahí es en donde está todas estas creencias alrededor del sueño que son tan fuertes y tan potentes que te van a activar y te van a poner nervioso. Vamos a entrar por esta vía porque nosotras sabemos cómo funciona nuestro sistema nervioso, sabemos cómo funciona el sueño y el sueño solo va a ocurrir desde el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a hablar directo a este sistema porque nosotros entendemos que a lo mejor por la razón va a ser muy difícil, vamos a hablarle directo a este sistema parasimpático, vamos a darle en su lenguaje, le vamos a hablar para que nos agarre perfecto la onda y decir, ay, súper bien. Entonces, uno de los personajes que utilizamos para la gente que tiene problemas para dormir y relajarse, tenemos varios, ahorita Sofía les va a explicar alguno, y justamente vamos a darle la señal a tu sistema nervioso de que todo está bien. Y entonces desde ahí es mucho más fácil entrar a un sueño y un sueño mucho más profundo porque liberamos los químicos que van a promover las etapas de sueño adecuadas para que tú tengas un sueño reparador. Entonces, justo nuestro sistema ha aprendido durante siglos que cuando tú o cualquier persona empieza a hacer una continuidad, o sea, un vaivén, una ida y vuelta, es muy fácil entrar en el parasimpático. Nosotros sabemos por experiencia, todos los seres humanos, tú, yo y cualquier ser humano, no importa, o sea, es atemporal, no importa que haya sido hace 200,000 años o hace 100,000 años o hace hoy o mañana o el día que sea, nosotros sabemos que cuando algo va y viene, va y viene, va y viene, no nos va a lastimar porque va y viene precisamente. Entonces, yo los ubico mucho, cada personaje, todos tienen respiraciones, porque es fácil para mí que tú conectes con la respiración y empieces a tener, por un lado, esa conciencia, pero también esa inconsciencia, me refiero, es automático, tu respiración va a ocurrir 92% inconsciente, pero si tú justo cuando empieza el atardecer, ya llegaste a tu casa, ya las luces están bien bonitas, todas así ámbar, ¿no? Llegas a tu casa y incluso mientras estás viendo tu serie, tú empiezas, antes de ver tu serie, por ponerles un caso extremo, cómo su sistema puede tener los dos estímulos a la vez, porque sé que van a seguir viendo las series y qué bueno, porque luego son muy entretenidas y también te sacan de tu realidad. Empieza a respirar de una manera en que sea continua. Yo tengo un personaje que se llama Mario el Mar, que me encanta porque yo amo el mar. Si tú eres de las personas que no les gusta el mar, tengo otros como los números que te pongo a contar, 1001, 1002, 1003, 1003, 1002, 1001, pero el chiste es de que sea un vaivén, o sea, cuando tú cuentas 3 segundos de ida y 3 segundos de regreso y empiezas a respirar con ese ritmo, o te imaginas las olas del mar y haces que la olita suene en tu sistema como si fuera, o sea, tu respiración suene como una ola, automáticamente tu cuerpo entra en esta zona parasimpática y se está preparando para relajarse a pesar de que esté viendo una serie. Si estoy viendo una serie de supermatanzas y le están sacando la tripa, pues mi sistema también va a entender eso perfectamente. Entonces traten de ver series de las un poco más relajaditas en la noche y ya si quieren el fin de semana se echan la de Narcos y las otras series ya durante el día y eso los va a despertar. No hay nada prohibido, lo importante es entender cómo generar mejor calidad de vida. Entonces quiero que me entiendan que su sistema tiene todo para estar bien. No les
le damos las instalaciones adecuadas y tampoco tenemos los suficientes, hablo en una analogía de una computadora, clics o mouse o darle select o enter a tu computadora para que se abra ese archivo. Si tú solamente estás abriendo el archivo de la razón y todo el tiempo estás en la razón, es muy difícil poder controlar esto y es cuando la gente se siente tan mal y entra en una asintonía o no entra en una buena simetría o llamemos un paralelismo, un buen balance literalmente en la vida. Lo más bonito de todo esto es que es lo más contagioso del mundo. Estaba oyendo un podcast hace poquito que decía, es que lo más contagioso del mundo es el miedo. Y les digo, no han medido la felicidad. No hay nada más contagioso que la felicidad. Tú ves a una persona feliz, a mí me pasa muchísimo, que la gente me dice, Sofía, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para estar siempre así tan contenta? Porque entiendo cómo apagar y prender mi sistema, porque entiendo cómo relacionarme con las personas, porque estoy feliz. ¿Y por qué estoy feliz? Porque entiendo cómo ponerle el clic de prendido o apagado a lo que yo quiera, y tenemos toda esa instalación, no la conocemos simplemente, pero yo te aseguro que simplemente haciendo lo que en este podcast hicimos, saberte prender, saberte apagar. ¿Quieres prenderte? Mueve tus caderas, saca los dientes, gruñe, ¿ok? ¿Quieres apagarte? Haz cosas continuas, mécete, ve qué fácil es mecerte. Todos mis personajes se mecen. El dragón, que se supone que es el malo del cuento porque es el que se enoja, porque el que se angustia, porque es el que abre y hace así, ¿no? Y se enoja y no sé qué tanto. También se mece cuando se va a ir a dormir. O sea, somos seres complejos. Todos tenemos esta parte. No existe el bueno y el malo en un ser humano. Todos tenemos de todo. Entonces, o sea, estamos en lo malo, en lo bueno. Podemos ser la mejor persona del mundo o la peor persona del mundo dependiendo qué tan atacados nos sintamos o qué tan relajados y desestresados nos sintamos. Entonces, todo está en tu cuerpo, todo está instalado, y tu cuerpo, no me refiero a tu cuerpo físico tiene que ver con tu razón, porque ahí está una parte de adelante de tu cerebro que se desarrolló gracias a ponernos en dos pies, y gracias a eso podemos razonar, ¿no? Y entonces es bien interesante saber que en ti está la respuesta. Si no sabes cómo, pues acércate a personas como nosotros, que pues sí, hemos estudiado. Luego la gente me dice, ay, esto es magia. Y les digo, bueno, si vieran lo que nos hemos quemado la pestaña para entender la magia. Y no me refiero a quemar en el mal sentido, porque es súper gozoso para nosotros aprender. Pero es muy, muy interesante cómo en este siglo XXI, de verdad la tecnología nos ha ayudado tanto en entender literalmente sí las estadísticas y cómo la ciencia nos comprueba y nos vuelve a comprobar que en nosotros está exactamente la respuesta. Entonces, no sé con qué quieras cerrar, Cata. Nada, pues igual y nada más para como qué postura podrían, cuál de los personajes te mete en una postura donde entramos a este sistema parasimpático, cómo se puede modificar esa postura si alguien tiene dolor y cuál es la intención de esa postura, esa respiración. O sea, no sé si lo podemos como sí, claro, cerrar como muy concretamente qué hace para favorecer el sueño. Tenemos un armadillo, que yo amo al armadillo porque es el que más se cierra de todos mis personajes. Se envuelve literalmente pues en su conchita. Si no saben cómo se encierra un armadillo, búsquenlo en YouTube y vean un armadillo cerradito y van a notar cómo se cierra así como una bolita, literalmente. Y entonces justo los personajes primero salen de cómo percibimos nosotros. ¿Qué percibes tú de un armadillo? Pues un armadillo tiene un armazón y se puede defender de todo. Y en el momento que tú te cierras, pues tienes este caparazón que te está cubriendo atrás. Una de las cosas que también me di cuando empecé con el programa y empecé a hacer la metodología es que la mayoría de las personas medía cómo se cerraba un bebé o una persona nativa y cómo se cierra un adulto que vive en una zona urbana. Porque yo estaba midiendo en ese entonces las escoliosis y noté que en niños y en personas adultas, las escoliosis eran muchísimo más, o sea, bueno, en estadísticas 6 de cada 10 personas que viven en zona urbana ya tenían una deformación en la columna vertebral, y en cambio en un lugar donde vivían de manera nativa, ninguna. De cada 10, 0, así, de cada 20, 0. Y yo decía, pues, ¿qué pasa aquí? Y es el movimiento, este movimiento tan funcional que tenemos cuando vivimos de manera nativa. Y obviamente había deformaciones por trancazos y por cuestiones más de golpes o de traumas, que además se ve perfecto cuando tú ves una radiografía,
como cuando es por un trauma, pues la vértebra se mueve diferente, pero también como orgánicamente, como se sigue moviendo de una forma funcional, cómo se va arreglando ese trauma o esa descomposición, se puede decir, o esa desorganización, debido a este movimiento tan nativo, tan natural. Y entonces, cuando yo empecé a medir esto, me di cuenta que cuando las personas en una zona urbana se trataban de cerrar como un armadillo, realmente solo bajaban la cabeza y no me hacían una flexión intervertebral. Y les explico esto de una manera fácil. Flexión significa que los huesos se juntan. Hagan de cuenta, se están envolviendo en posición fetal, que casi todo el mundo me entiende que es la posición fetal. Cuando tú haces una posición fetal, favorece a todos tus órganos, tanto en la parte circulatoria como en la parte motora. Cuando tú te encierras, puedes desconectar más fácil el sistema locomotor, que es lo que hace nuestro sistema cuando empieza a dormirse. O sea, empieza a desconectar el sistema que te mueve para que entonces no gaste energía en esos músculos que están en movimiento y se vaya todo a esta parte como de restauración e instauración de todos los órganos más importantes. Se puede decir así. Lo estoy poniendo, es muy complejo, pero bueno, lo estoy poniendo de una manera como fácil. Entonces, cuando yo le decía a una persona que vive en zona urbana, envuélvete, no se sabían envolver, literalmente bajaban la cabeza y su columna vertebral casi se me quedaba igualita, ¿ok? Por eso tuve que empezar a mover los brazos, los antebrazos, para que ustedes supieran cómo moverse. El personaje lo tiene integrado. Es muy complejo, pero es muy fácil ya cuando lo imitas. Entonces, el armadillo junta el dedo índice con el dedo medio y luego junta el dedo anular con el dedo chiquito. Porque cuando tú juntas estos dedos, tu sistema es más fácil que rote desde el antebrazo. Y luego el armadillo junta el dedo gordo junto con el dedo índice. Entonces, sí parecen como unas manitas de puerco. Yo con mis hijos lo hago de broma. Cuando comemos mucho, ponemos manitas de puerco en la mesa. Oink, 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 ¿okay? Entonces, el armadillo tiene juntos el dedo gordo, el dedo índice y el dedo medio, y tiene juntos el dedo anular con el dedo chiquito. Esto hace que cuando tú te envuelvas, sea desde tus torácicas donde generas esta capacidad de movimiento. Entonces, si tú pones tus dedos así y automáticamente quieres como voltear tus manitas para envolverte, entonces tu palma de la mano va a voltear a ver tu barbilla y entonces te envuelves, ya lo estás haciendo como lo hacías de manera natural, como lo hacen los bebés. Entonces, pones tus manos de armadillo. Les voy a hacer varios chiquitos links para que vean las manos de armadillo. Búsquenos en redes sociales. Ahorita vamos a decir las redes sociales de Cata también para que profundicen sobre el sueño. Y se envuelven de esta manera y ahí es el único de mis personajes que se ama a sí mismo eternamente, porque como se cierra todo el tiempo y tiene su caparazón, pues se sabe amar a sí mismo. Tienes que sentir amor por ti. Si te es difícil sentir amor por ti, aunque no me lo creas, para muchas personas es difícil sentir amor por ellas, piensa, si crees en algo más grande, por ejemplo en el universo, en algún Dios, etcétera, piensa en ese gran ser, inhala y siente amor por ese ser, envueltita o envueltito, y automáticamente exhalas y suspiras por ese gran ser. Y después haz lo mismo en paralelo, sintiendo ese gran amor por ti. Así como sentiste ese gran amor por el universo, por el ser querido, por lo que sea. Entonces, fíjense cuántas cosas estamos instalando. Ya estamos dando a tu cuerpo la noción de cómo envolverte. En ese momento, orgánicamente, ya entras en una instalación donde tienes una predominancia a que tú estés bien, a que se te quiten tus dolores. Literalmente se regeneran tus tejidos, el tejido del músculo, pero también el tejido de tu órgano, de tu riñón, de todos los demás. Por otro lado, vas a tener una capacidad de mejor sueño por lo mismo, porque tu cuerpo se siente protegido y en ese instante va a decir, ok, sí te puedes desconectar. También por otro lado, si tú tienes angustia para dormirte, en el instante que tú te envuelves, esa angustia se quita por todas las razones que te acabo de dar. Entonces vean cuántas cosas están incluidas. Y luego te hago sentir amor. Bueno, pues ahí están ya las endorfinas, la serotonina, la dopamina y todos los dopaminazos que quieran, y además se produce serotonina. Ahí está la buena digestión, ahí está todo lo que necesitas para justo entrar en este sistema que me gusta mucho, en inglés le dicen rest and digest, porque vas a entrar en un sistema digestivo y en un sistema de descanso en donde todo empieza a actuar como debe de actuar. Entonces te conviertes en mi armadillo, en mi armadillo, se llama Kira. Kira viene de key, de llave, de que cierras la llave, y entonces pones tus manos de armadillo
los 3 primeros dedos juntos, los 2 últimos dedos se paran y se juntan. Te envuelves volteando la palma de tu mano hacia tu barbilla y en ese instante te encoges como si fueras un armadillo, empiezas a respirar amor y empiezas a exhalar en suspiro porque es hora de irte a dormir. Entonces, sé que podremos hacer podcast de aquí a un año, que bueno, espero que algún día hagamos algo así, porque me encanta, porque creo que el que ustedes tengan estas posibilidades cambia completamente pues sí, la capacidad de resolucionar o de solucionar o entrar en otra instalación. Pero lo más importante es que tienen y nos tienen en contacto. No importa si están en Timbuktu, en Venezuela, en México, en donde estén. Ahorita lo bonito de todo es que nos pueden whatsappear, nos pueden escribir, vamos a leer todos sus comentarios. Si quieren lo que necesiten de información, estamos así, sabemos que vinimos al mundo a esto, a poder informarlos. Y entonces, pues ahorita Cata les va a dar sus redes sociales, donde se pueden comunicar con ella y también ustedes ya saben las nuestras, pero ahorita las decimos y de cualquier forma abajo vamos a poner los links de todo para que ustedes sepan cómo tener una mejor contacto o en un mejor contacto y verlo ya de manera más particular. Entonces, Cata, tus redes. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como dormir.profundo o gentle-sleep-coach. Y mi teléfono del consultorio es 442-330-3312. Si están fuera de México, le tienen que poner un +52 antes. Ok. Y bueno, agradecerle inmensamente a Cata por estar aquí, porque de verdad, bueno, sus tiempos, ahorita empezamos a filmar a las 7 de la mañana para que pudiéramos todos estar aquí y básicamente les agradezco a ustedes más que a nadie por escucharnos. Por favor, pasen esta información, es sumamente importante, no cuesta nada, es gratis, lo hacemos porque amamos lo que hacemos, porque sabemos de lo que esto implica en la calidad de las personas, sabemos y creemos que podemos cambiar al mundo, porque si tú hoy y mañana empiezas a hacer esto, y si lo haces un hábito, porque si no lo haces hábito no hay manera que tu sistema lo entienda, vas a notar que no solamente tú, como decía, lo más contagioso en la vida es la felicidad. Y te estamos dando la fórmula para estar feliz. Y te estamos dando la fórmula para, de verdad, lograr lo que quieras. Porque si tú duermes bien, despiertas bien, vas a poderte concentrar en tus sueños y vas a poder lograrlos. Y me van a decir, ay, no, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Todo se te va a empezar a juntar, que todo te va a empezar a pasar lo mejor que has pensado en tu vida, porque tienes la capacidad de hacerlo. Si no estás ni siquiera descansando, tu sistema va a estar tan distraído, y yo sé que les estoy hablando directo y duro a la cabeza, porque dicen, no, es que yo pensaba hacer, pero luego empiezo. Pues ¿cuándo vas a empezar si ni siquiera estás durmiendo bien, ni siquiera te estás regenerando? Y también luego te castigas porque, ay, qué horror, dormí 6 horas. Y tal vez dormir 6 horas para ti es suficiente. Tal vez no es eso lo que está mal, y tú te estás metiendo una pastilla porque dices, es que tengo que dormir 8. Y luego dices, no, sí dormí 8 y percibes que está todo bien, pero a lo largo de tu vida empiezas a notar que todo está mal. Es porque esa pastilla no te está dando lo que necesitas. No es dormir 6 horas o 8 horas lo importante. Lo importante es cómo despiertas y cómo duermes. Lo importante es qué tanto regeneraste mientras estás dormido y qué tanto generaste mientras estás despierto. Entonces, otra vez, mil gracias por estar aquí. Por favor, pásenlo a todos. Somos Método You. Nos encuentran en todas las redes sociales como @métodoYU. Pueden poner la apóstrofe entre la Y y la U o no, porque ya estamos, por suerte, no es cierto, por mucho trabajo en todos lados. Y pues también vean los pequeños cortos que estamos haciendo. A ver si se anima Cata a que también nos haga algunos cortitos para Método You ahí cuando tenga tiempito, para que también tengan esta parte con tanta sapiencia, con tanta experiencia que tiene Cata, y nos pueda compartir parte de su gran currículum, literalmente, para que todos ustedes estén mejor. Muchísimas gracias, y de verdad les invito a que hagan una prueba. O sea, de verdad, pongan esto en práctica, porque no van a encontrar esta información en ningún lugar. O sea, es una información súper válida. El método que hace Sofía no lo van a encontrar en ningún libro, ¿no? Pero vívanlo para que vean la experiencia
Y desde ahí ustedes se van a dar cuenta como estos personajes van a hacer ciertos cambios en su cuerpo y van a poder dormir mucho mejor. Y además se van a alejar del dolor, así es que más les vale, porque todo está en su cuerpo para estar bien, nada de quejas, acción, 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 y acción también es desacción, como lo van a empezar a entender, y por eso les dije, yo espero que después de oír un año los podcasts, y bueno, por lo que hemos visto creo que vamos a seguir más de un año, pero ya no les digo porque siempre cambian las cosas y nos encanta adherirnos a los cambios, pero cómo a través de esta información y de hacer y de lograr que tus hábitos empiecen a ser mucho más divertidos, mucho más constantes, mucho más estables, vas a tener la mejor calidad de vida y lo mejor de todo es que le vas a contagiar a todos los que viven junto de ti. Si tú estás bien, todos los demás también van a estar bien. Muchísimas gracias por invitarme, un placer como siempre. Igualmente. Conciencia del dolor, con la doctora Sofía Pérez Pavón Vela. Conversaremos sobre ciencia, conciencia y las mejores bases y herramientas para alejarte del dolor con el método You.